¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, empezamos. 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Y hoy hablamos de historia, hoy traemos un vídeo, un contenido un poquito especial, recordando una fecha que se va a conmemorar en este año 2024. Va a ser a finales, va a ser en diciembre, pero nosotros queremos adelantarnos y queremos aprovechar este tiempo de pretemporada para recordar en este caso, una figura de nuestro deporte que pudo ser, que apuntaba y que tenía todo, las cualidades, las condiciones y todo a su favor para ser uno de los grandes ciclistas españoles, uno de los ciclistas que le daría al ciclismo español, valga la redundancia, una importancia más especial, más importante aún, ¿no? Y una batalla en las carreteras y sobre todo en aquella época los españoles lo que miraban era afición española al Tour de Francia y un desgraciado accidente nos prohibió, nos quitó, nos privó de ver lo que habría podido ser un duelo cara a cara de dos españoles en el Tour de Francia, algo que muy pocas veces ha ocurrido y que en los años 80, finales de los años 80, tal y como luego se fueron desarrollando los acontecimientos, estaba llamado a ser y a producirse ese duelo. Hablo de Alberto Fernández, muchos lo conoceréis por su apodo, por el Galleta, ciclista, nacido en Cantabria, un 15 de enero de 1955, en la localidad de Cuena, pero criado desde pequeñito y prácticamente toda su vida en Aguilar de Campoo. Así que bueno, pues a nosotros también nos toca un poquito especial porque él era palentino, o se sentía palentino de Aguilar de Campoo, y un 14 de diciembre de 1984, como digo, este año se va a cumplir ese 40 aniversario, un coche que venía de frente en la Nacional 1, a la altura de la localidad burgalesa de Pardilla, se interpuso entre su camino y el de su mujer. Alberto Fernández venía de una concentración que habían estado haciendo con el equipo Zor de Mínguez, en Sierra Nevada, y se dirigían a, bueno, habían estado pasado por Madrid, por la gala del, donde se le entregó el deporte, una gala, por cierto, organizada por Unipublic, donde se le entregó el premio al mejor ciclista del año en 1984, y iban, tanto él, tanto Alberto como su mujer, camino de Aguilar de Campoo para pasar unos días en familia, pasar los días navideños y bueno, preparar ese 1985 con ese salto al Tour de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Por la noche, al paso, como he dicho, Nacional 1, por esta localidad burgalesa, muy cerquita de Aranda de Duero, un conductor francés invadió el carril contrario y chocó de frente contra el vehículo en el que viajaban tanto Alberto como su mujer. Y bueno, pues en el acto fallecieron los tres, tanto la mujer de Alberto Fernández, y el conductor francés. Un corredor que estaba llamado, como he dicho, a ser uno de los grandes de este país, que en sus 7 años como ciclista profesional, ahora repasamos un poquito su trayectoria, había dejado ya pinceladas y no tan pinceladas de lo que podía ser, y en muchos sitios, en muchos artículos, mucha gente que vivió esta época del ciclismo lo consideraba uno de los 4 magníficos, junto al posteriormente ganador del Tour de Francia, Pedro Delgado, Perico, junto a Ángel Arroyo y también junto a Marino Lejarreta. De hecho, hay gente que compara a estos 4 corredores con en la generación actual, no tan actual, de hace unos poquitos años, pero que todos conoceréis más. Hay algunos que lo comparan a
ese cuarteto también formado por Samuel Sánchez, Purito Rodríguez, Alejandro Valverde y Alberto Contador. Alguno compara un poco, salvando sus distancias, estas épocas y bueno, pues un poco medida de lo que podía haber sido Alberto Fernández, que también protagonizaba otro hito importante para el ciclismo español, como era el relevo generacional en el principio de los años 80, después sobre todo de Luis Ocaña y del Tarangu, después de dos ciclistas que sobre todo estos dos nombres habían hecho disfrutar mucho el ciclismo español. Venía nuestro ciclismo costándole un poquito arrancar, y la llegada de Alberto junto con Perico, con Lejarreta, con Ángel Arroyo, pues daban emociones y aseguraban bueno, pues que el ciclismo español iba a estar ahí peleando por cosas grandes y por cosas bonitas. Escalador, Alberto Fernández, buen contrarrelojista también, lo dejó ver en las grandes vueltas en las que estuvo, lo dejó ver, por ejemplo, en la Vuelta a Cataluña, ¿no? que termina consolidando o termina dando la vuelta a la clasificación general y consolidando su victoria gracias a la crono. En ese 1984, además, bueno, pues iba dando paso a paso, ¿no? Ahora hablamos un poco de los años anteriores, pero ese 1984 corría en el Zor de Javier Mínguez, como he dicho anteriormente, y venía de ser segundo en la Vuelta a España. Por cierto, inciso, Javier Mínguez, que seguro que muchos, el público un poquito más joven, le recordamos por la selección española, porque yo también prácticamente recuerdo más a Mínguez por la selección española. Es mi única visión en directo, en vivo, la selección española, que como director, Javier Mínguez. Por cierto, por ahí también andaba José Luis López Cerrón, el presidente actual de la Federación Española de Ciclismo. Bueno, otros tiempos. También fue compañero de otro corredor muy conocido, muy grande también en su época, quizás en un segundo perfil en cuanto a ganador, pero muy importante, como Eduardo Chozas. Bueno, ahora hablamos un poquito de su trayectoria como profesional, de la trayectoria de Alberto Fernández, pero para poner un poco en contexto todo esto que hemos hablado, en ese 1984 Alberto Fernández venía de ser segundo en la Vuelta a España, una vuelta que perdió por 6 segundos frente a Eric Caritou, el corredor francés, y hasta la última etapa en Madrid, hasta la última etapa, intentó dar la vuelta a esos 6 segundos en la clasificación general, ¿no? Así que bueno, en ese momento era otro ciclismo el de los años 80 y otra forma de afrontar las carreras, y ese modo de ciclismo, porque como hemos dicho es coetáneo, aunque un poquito más mayor, pero coetáneo a Perico Delgado. Bueno, pues cuando escuchamos a Perico Delgado en las retransmisiones del Tour de la Vuelta, a veces nos deja entrever un poco esas diferencias, ¿no?, entre ese ciclismo que había anteriormente y ese ciclismo que hay ahora, ¿no? Eso es otra forma. Alberto Fernández, el Galleta, que como he dicho, 7 años como ciclista profesional. Su primera victoria como profesional llegó a la Vuelta a Asturias en 1979, y ahí año a año fueron años de ir creciendo poquito a poquito, primeramente, bueno, pues consiguiendo en el 79 esa victoria en Asturias. Luego el 80 y el 81 fueron años de crecer, hasta que llegó al 1982, donde hay 3 hitos quizás en esa temporada, donde después de acudir 2 años al Tour de Francia y no hacerlo mal, pero bueno, está en un segundo plano, queda décimo. A la tercera participación en la gran carrera del mundo del ciclismo y del deporte, queda décimo, es top 10, es quizás el momento en el que la gente ve, ¿no?, y dice, ostras, es que igual aquí tenemos un corredor que puede repetir las hazañas, ¿no?, anteriormente hechas por ciclistas españoles en muy contadas ocasiones, porque ahora sí estamos acostumbrados a haber visto el Tour de Pereiro, los Tours de Contador, el de Perico, los de Indurain, sí, pero es que en aquella época contábamos con los dedos de una mano y nos sobraban dedos con los Tours que había ganado e incluso peleado el ciclismo español. Y en ese momento, en 1982, con esa 10ª plaza, yo creo que el ciclismo español toma un poco conciencia de decir, ostras, aquí tenemos un corredor con el que igual podemos ir a ganar, ¿no?
y con el que igual por lo menos podemos pelear un podium y quién sabe si más, ¿no? He dicho 3 momentos importantes en esa, o 3 momentos destacables en esa temporada 1982. Aparte de ese Tour de Francia, el Aitzuli hace no gana la carrera, pero la primera etapa hace una auténtica exhibición, escapando las crónicas del momento, hablan de una escapada de 70 kilómetros en solitario, consigue la etapa, consigue el liderato, pero luego no acaba ganando la general, eso sí, pero ya digo, exhibición, y también consigue ganar la Volta a Cataluña. Como veis, carreras que tenemos hoy en día y carreras que en su momento ya eran históricas, ¿no? Y ya tenían mucha entidad. Del año 1983 destacamos 2 momentos. Bueno, empieza la temporada ganando la Setmana Catalana, también una gran victoria, y tercero en la Vuelta a España. Además del Tour de Francia, donde ya he dicho que iba dando pasito a pasito, el 80, el 81, el 82, pumba, décimo, llegamos a la Vuelta a España, donde también va dando pasitos a pasitos. En 1983 queda tercero, en 1984, queda segundo en esa edición de la Vuelta a España, ya lo hemos comentado antes, ante Eric Caritú, y quién sabe si el destino pues nos privó de descubrir si en 1985 la Vuelta a España hubiera sido de Alberto Fernández, el Galleta, que ese 14 de diciembre de 1984, del que este 2024 se cumplirán 40 años, pues nos privó de uno de los corredores más importantes del ciclismo español. Quizás mucha gente no lo conozca, pero un corredor que estaba llamado a marcar una época, que el destino se interpuso, y bueno, pues que era uno de los 4 magníficos. Así que bueno, hoy un recorrido un poquito diferente, descubrir también nuestro pasado, descubrir también de dónde venimos, como dice el dicho, saber de dónde vienes para saber dónde vas, ¿no? Pues saber de dónde venimos y recordar, como digo, queríamos tener este momento, ¿no? De recordar una historia, la de un corredor que muy pocos lo conocen o que no es tan conocido, pero que es muy importante en el ciclismo español, que fue un shock y que en aquella época estaba empezando a ser una de las grandes estrellas y hubiera sido llamado a serlo, ¿no? Para terminar, otro detalle que, bueno, aquí no se le da tanto la misma bola, que me vais a permitir la expresión, lo de dar la misma bola, la misma publicidad que se hace en Italia. De hecho, ni el Tour ni la Vuelta dan tanta publicidad, pero bueno, en el Giro de Italia todos saben que la cima más alta es la cima Coppi, la cima más alta, no el puerto más duro, la cima más alta, el techo del Giro de Italia es la cima Coppi. En Francia, bueno, eso es la cima Henri Desrange, que en algún momento, si queréis, también sobre esto podemos contar un poco su figura y qué supone para el Tour de Francia y para el ciclismo, ¿eh? Ojo, porque la figura de Henri Desrange es muy importante para el Tour de Francia, pero para el ciclismo en general. Así que en algún momento podemos también, si queréis, dejárnoslo en comentarios, si os gustaría saber y descubrir la figura del alma mater del Tour de Francia, y haremos un vídeo sobre ello. Todo lo que queréis saber de historia, dejárnoslo en comentarios. Bueno, la cima más alta del Tour de Francia lleva su nombre, conocido pero no tanto, y ya digo que muy poca gente tampoco conoce que en 1985, un año después de su muerte, desde entonces, la cima más alta de la Vuelta a España es denominada siempre Alberto Fernández. Ya digo, muy poca gente lo conoce porque no es como la cima Coppi, pero bueno, pues sí que destacar, ¿no? Este honor, este detalle que tiene la organización con un ciclista que está llamado a ser de los más importantes de la historia, y ojalá se diera más publicidad. Por cierto, y acabo dando ya un pequeñísimo dato,
Desde este 2023, que se celebró la primera Vuelta a España femenina, la carrera femenina de la Vuelta también tiene la cima más alta dedicada a una ciclista. En este caso falleció en el mes de febrero, atropellada mientras entrenaba, fue Estela Domínguez. En este caso los Lagos de Covadonga fueron la cima Estela Domínguez, y veremos 2024 y en futuras ediciones cuál es, pero bueno, que la Vuelta dedica tanto en su versión masculina a Alberto Fernández de Valleta como en su versión femenina a Estela Domínguez, la cima más alta de sus ediciones. Que espero que os haya gustado este capítulo de historia, que espero que nos dejéis en comentarios si alguno habéis oído hablar de Alberto Fernández, de Valleta, si le visteis correr, si, bueno, que nos comentéis todo lo que queráis, y que hagamos partícipes también de esta historia. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por apoyarnos y por ver nuestro contenido. Hasta luego.